filósofo griego Sócrates dijo: un hermoso cuerpo promete un alma bella. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Si fuera así la cosa, ¿no? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Doctor Apolo, estoy aquí porque estoy harta de usar mis nalgas para ahogar hombres. Doctora, ¿cómo se lo va a quitar si tiene un maletero lleno de carne que vale dinero? Buenas tardes. Salma, tú eres la demandante de este caso. Sí. Explícame por qué estás demandando a Héctor y dime qué exiges para resolver tu caso. Doctor Apolo, yo estoy aquí a demandar a mi marido que me dé $10,000 para quitarme estas nalgas y porque quiero dejar de hacer el face sitting. O sea, con eso. Espérate. Face sitting. Sí, O doctora. sea, sentándote en la cara. Así es. Yo, mire, le voy a explicar. Desde muy pequeña yo siempre he tenido problemas con mis nalgas. Siempre he tenido unas nalgas muy grandes. Déjame pues. ver, mija, porque es que la verdad que... A ver, mírate para mirarlo. Mira eso. Sí. ¿Sí? Pues, el problema. Ok. Yo desde muy pequeña, 6 meses tenía y mi mamá me cuenta que yo tenía que usar un pañal de un niño de 1 año y medio. No estaba normal. Yo empecé el colegio y era la burla de los niños. Tenía que sentarme me decían, siéntate en 2 sillas, tú no cabes en una, porque pues estábamos chiquitos. Y ellos, la burla siempre, Claro. la nalgona, la petacota, me decían muchas cosas, me decían burla, pues. Yo me acostumbré. Pero cuando yo lo conocí a él me dijo, yo sentí, era algo diferente. Él me veía a mí y no a mis nalgas. ¿Le sigo mirando, pues. mamá? Pues yo acepté, fuimos a la primer cita, fuimos al cine. Cuando yo llegué al cine, yo sentí la silla pues un poco apretada, pero me senté como quiera. Dije, me da vergüenza, ¿cómo le voy a decir a este muchacho que no quepo? Así que se termina la vista y no me puedo levantar, estoy atorada. Y los amigos de él atacados de la risa. Él, Doctora, riéndose, ¿no? Envidioso. Envidioso. Que se quedó trabajando en era alguna Claro que así, sí, imagínate claro tú. que sí. no En era la silla del envidia, cine se doctor, quedó era trabajando. risa. Y él por un lado, mami, Lo mira lo mejor que del tú mundo. tienes, me encanta, Orgulloso de ti, enamorado. mamá. Me propuso matrimonio ahí, no me podía ni salir de la silla. En la primera ese cita momento- ese te momento propuso fue donde me flechó. matrimonio. Él quedó Cuando las nalgas no se encantado. pudieron quitar, ya digo... No, ¿Qué? pues Esto nunca es encuentro amor. estas nalgas. No, más nunca encuentro estas nalgas. Amor total. Ya, Mire, ahí me flechó. doctora, yo- Oye, me caso aquí. Dije, bueno, Yo no lo suelto más este nunca. hombre me ama, me quiere por mí, a pesar de que Te yo quiero a ti, pasé mamá, y me la quiere tu nalga vergüenza de mi también. vida, como quiera lo acepté, nos casamos, una relación hermosa, perfecto. Mire, yo me casé, comencé a buscar trabajo. Le dije a él, voy a ir a buscar, puse aplicaciones, me hablaron inmediatamente, me habló un señor, ven acá, en la entrevista me dice, te voy a dar trabajo, pero quiero que te des vuelta. Bueno, en ese entonces dije, aquí está la vuelta, ¿qué más quiere? Tienes el trabajo, me dice, tú estás contratada ahorita, trabajas para mí. Fíjate. Dije, bueno, qué padre. Yo ¿Y de qué- creí y de qué era el que era trabajo? un trabajo de secretaria. Ah, de secretaria. Dije yo, mire, a mí me duele la cintura, me duelen mis rodillas, porque es un peso grande el que yo llevo. Sí. Él no sabe lo que yo sufro. Así que dije, secretaria, perfecto. Llego al trabajo el primer día y el señor me saca un vestuario de stripper. Me dice, tú te vas a poner esto y vas a vender bebida alcohólica en la playa. Dije yo, oye, ¿pero qué es esto? Bueno, yo necesitada, recién casada, dije, ¿cómo le voy a decir al marido que no acepte el trabajo? Lo acepté, empecé a trabajar. A los 2 meses me da vergüenza y digo, ¿qué tal si le dicen a mi marido lo que estoy haciendo? Le cuento lo que estoy haciendo y él se enojó, estaba furioso, furioso. Me dijo, eso es mío. Nadie más lo tiene que ver. Él estaba furioso. Yo Estamos dejé el empezando, trabajo. doctora, estamos Claro. empezando. Entonces, dejaste ese trabajo. Dejé el trabajo inmediatamente. Me dice él, no trabajas más, te quedas en la casa. Yo era mecánico, estaba ganando billetes. Ajá, Sí, está No bien. hacía falta. Por 3 años, todo perfecto. Hace 6 meses, él viene a la casa, perdió el trabajo. Yo, como esposa de él, dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Yo voy a comenzar a buscar trabajo para volver a ayudar a mi esposo, para sacarnos del hoyo, pues. Claro. Voy, busco trabajo nuevamente, me hablan inmediatamente, otra vez el señor, y se me regresa la pesadilla, porque me dice, date la vuelta, mija. Me doy la vuelta, dije, bueno, quizás porque otra vez estoy de secretaria, me quiere que me vea bien para la gente, pues. Me dice, mira, tú eres la candidata perfecta, tú aquí tienes trabajo, tú vas a hacer un trabajo que es Pero una cita para especial eso, para mami. ti. Una cita Me para dice, eso. aquí se hace el face sitting.
Me quedé yo, ¿qué es eso? Yo nunca he oído eso. ¿Qué es Y el yo face tampoco, yo nunca he oído eso. La ¿Qué es gloria de eso? nosotros. Mire, doctora, le explico. El señor ese me explicó, me dice, los hombres entran aquí muy cómodos, relajada, ellos se acuestan en la cama, tú vas y te sientas arriba de ellos. Ellos quieren que les pongas tus nalgas en la cara y los ahogues. Ese es tu trabajo. Ese es mi Ahogarlo. trabajo. O sea, tu trabajo es, te quitas tu pantaleta y te le sientas las nalgas en la cara al hombre. Sí, doctora, sí, doctora. Yo ¿Por siento cuánto arriba- rato? La sesión es media hora. Me pagaban 150 por media hora. Y bueno, dije yo, bueno, pues, ¿qué más? Me las voy a cobrar. Órale, ahógate. Así que yo comencé a sacar dinero. 2 meses. Eso fue la lotería, doctora. 2 meses, Nosotros nos doctora. estamos hundiendo y eso hunde tú a la gente y nosotros nos salimos a flote. Mire, doctora, 2 ¿Verdad? meses y me sentí otra vez, dije, mi esposo, ¿cómo le voy a hacer esto? Es una vergüenza. Yo comencé a decirle a él lo que pasa, dije, se va a enojar, va a estar furioso conmigo. ¿Y? No, el señor se pone contentísimo Pero claro. y me dice, ay, mami, me dice, ahora yo La casa no en vas a trabajar Florcloche, para ese señor media más. hora, 150 Aquí lo voy a pesos. hacer. Comenzó, me pone un website, me hace cita, me consigue clientes. O sea que en tu propia casa te estás haciendo el face En mi sitting y propia ganándote tu casa. billete. Exactamente, en mi No, propia no, casa. porque yo la tengo siempre limpiecita, le paso grasita, talquito, yo tengo eso lindo siempre. Tú no sabes lo Preparada, que yo sufro. preparada para los clientes. Pero él no sabe lo que yo sufro. Yo soy Desde la por que la muevo las mañana. nalgas, no tú. Yo muevo las nalgas. Así que yo le dije, mira, voy a hacer esto, nos voy a sacar de deuda, nos sacamos de deuda, todo muy bien. Le dije a él, yo quiero quitarme las nalgas, voy a guardar dinero. Ah, pero Dijo, que seguir pagando porque la tú no casa, te quita sabes. las nalgas, te quita el Ya encanto. pagué la casa, todo está bien. Yo guardé $10,000, teníamos una cuenta en el banco juntos y él va y saca todo el dinero y me dice que no me la voy a Claro. quitar. Yo estoy lista. Yo O hace sea, 2 semanas que tú estoy lo que preparada. quieres es que te dé el dinero que ahorraste para reducirte las nalgas y no trabajar más Sí, de doctora. face sitting. Sí, doctora. Eso Yo ya puede no ser. quiero hacer Ya, eso. perfecto. Y él, Eso no puede ser. Ok. él no está contento, él no me lo permite. Ya, lo he oído todo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, el señor responde. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Otro aún. Trajo un testigo. Regresamos enseguida.